Querido Padre Dios, te doy gracias por este día que me das y nos das a cada uno de tus hijos, Padre, porque vivimos en esperanza, en esa esperanza viva que es Jesucristo nuestro Señor, que un día volverá, Señor, para levantar a los suyos, aquellos que confían plenamente en Él, aquellos que siguen sus pasos, su camino, porque Él es el camino. Aquellos que siguen los pasos de Él están en el camino de Él. Él es la verdad y Él es la vida, Señor, y es lo que estamos continuando a cada momento. Poder, Señor, extendernos, precioso Dios, hacia ese lugar poderoso y bendito que tú tienes preparados para nosotros. Tú nos hablas de diferente manera, Señor, y hoy quieres hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos y hacerte notar, Señor, que tú vives para siempre y quieres que nosotros vivamos para siempre contigo. Toma lugar, Señor, en cada pensamiento, en cada corazón, y sé tú actuando de la manera que tú sabes hacerlo. Tú rompe cadenas, tú liberta al cautivo, tú trae vista al ciego, Señor, al sordo hazlo oír, al entendido hazlo entender, precioso Dios, aleluya, para que tu gloria sea manifiesta en este tiempo. Gracias, Señor, por la vida que me permites el día de hoy, precioso Dios, y presentarme ante ti y poder, Señor de los cielos, ser de bendición para otros. Poder, Señor de los cielos, ponerme en tus manos y poder llevar esa preciosa semilla que también es sembrada en mi corazón. Padre, te alabamos, te adoramos, te honramos y que seas tú tomando, Señor, el lugar preferencial en esta hora, Señor, en esta predicación, enseñanza, estudio, como tú la quieras llamar, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que cambia, tú eres el que redarguye, tú eres el que haces notar tu presencia en cada uno. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga. Dios es santo, es bueno y para siempre es su misericordia. En este momento estamos pasando un momento de tormenta por aquí, por el lado de California. Y yo sé que mi Dios es bueno y todo esto ha traído a nuestros corazones, a nuestras vidas, reflexión acerca de los acontecimientos de la naturaleza, una naturaleza que nosotros, ni aun el hombre en lo que él pueda creer obtener, no tiene control de ella. El único que tiene control es nuestro Dios santo y poderoso. Y Él permite todas estas cosas para mostrarse a sí mismo a nosotros. Y esto traía a mi corazón la reflexión sobre Noé, cuando Dios vio al hombre y dijo que todo pensamiento del hombre era pensamiento de mal. Y le dolió tanto en su corazón, dice, haberlo hecho, porque el corazón del hombre se había pervertido, se había llenado de pecado, se había llenado de inmundicia. Y Dios en un momento siente dolor en su corazón, en su ser interior, dice, en mi espíritu me dolió tanto haber hecho al hombre, porque al final Él es carne, queriendo decir, Él es un ser humano, que qué puede mi Dios poder esperar de una carne pecaminosa, pero más sin embargo dice que hay un hombre llamado Noé que halló gracia ante los ojos de él, y Noé dice que le predicó por más de 120 a toda esa gente, a todo ese lugar, a la tierra les predicó el evangelio de Jesucristo, pero ninguno quiso oír. Y dice la palabra de Dios que solo 8 se salvaron en esa inundación que hubo a causa del pecado del hombre. No es a causa de Dios, es a causa del hombre mismo, que distorsiona la misma naturaleza, en la cual no tiene el poder tampoco sobre ella más que solo mi Dios. Entonces ahora, con esto de que venía ese huracán para acá, hablábamos acerca de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y dice Isaías que su brazo aún no se ha cortado para salvarnos, ni su oído para escucharnos. No se ha cerrado su oído para escucharlo a usted y a mí, ni su brazo, sino que aún su brazo
permanece extendido para salvación del hombre. Pero dice que qué es lo que hace esconder el rostro de Dios y lo que hace voltear su rostro para otro lado y hacer división entre el hombre y él. Dice, son nuestras iniquidades y nuestros pecados. Pero aún Él está esperando por usted y por mí. Y en este día reflexionaba sobre eso y me fui a Primera de Pedro, en su capítulo 3, que es donde quiero abarcar un poquito y que sea mi Dios el que vaya poniendo su palabra en mi boca y queriendo estudiar el capítulo 3, pero yo estaba queriendo estudiar el versículo 18, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El hombre, dijo Dios, ya no contenderá mi espíritu con el hombre, ahí en Génesis. Porque al final el hombre es carne. Ya no iba a contender, pero sí se molestó, sí se enojó y quiso, dice, raer todo lo que era la creación y todo lo que era el hombre, porque le dolió tanto en su corazón haberlo hecho. Pero hay un hombre justo, y ese hombre justo le predicó a toda esta gente, pero nadie quiso escuchar el mensaje de Dios como hasta hoy. No queremos escuchar el mensaje de Dios. Entonces dice, pero Él envió a su Hijo amado y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados. Él era justo y lo hizo por nosotros que éramos injustos, para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios Padre, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nosotros tenemos que morir a la carne, al sufrimiento, al dolor de la carne, pero ser vivificados en el Espíritu, porque ¿quién resucitó a Jesucristo de los muertos si no fue el precioso Espíritu Santo? Y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que el Espíritu Santo fue y le predicó a toda aquella gente del tiempo de Noé que se encontraban encarcelados en sus mismos pecados. Pero ¿qué dice aquí? A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que una vez esperaba la paciencia de Dios sobre aquellos espíritus que estaban encarcelados. Y hoy muchos corazones están encarcelados, de los cuales Dios quiere traer libertad. Por eso Él ha extendido su palabra, su misericordia, para que usted y yo hoy escuchemos la verdad de que aquellos hombres, si perecieron, no fue por causa de que Dios los desamparó, porque aunque Dios había dicho que un hombre había hallado gracia delante de Él, Él envió a Noé a predicar a esos corazones encarcelados por medio del Espíritu. Les predicó, pero ninguno de ellos quiso escuchar. Mas solamente ahí dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. O sea que Dios estaba esperando un arrepentimiento del corazón de ellos mientras Noé preparaba el arca. Mas sin embargo dice, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas por agua. Ponga atención y que Dios le dé la revelación de esta palabra. El bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva, que es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, quien nos inserta en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, traer inmersión de nosotros
dentro del cuerpo de Jesús, para ser parte de ese cuerpo bendito y que es su iglesia. Y dice luego que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que no quita la inmundicia de la carne porque la carne va a perecer, sino que quiere traer una aspiración de nuestra conciencia para que nuestra conciencia pueda conectarse a nuestro espíritu, y nuestro espíritu que está conectado al espíritu de Él pueda tener una comunión firme con Dios. O sea que es la manera que Jesús nos acerca al Padre por medio del Espíritu Santo. No que haya quitado la inmundicia de la carne, porque la carne, ya les digo, va a perecer, pero quede nuestro espíritu vivificado y de nuestra alma vivificada por medio de Él, que trae la aspiración, porque es nuestro espíritu el que se encuentra con el espíritu de Él y empieza a tomar vida a través de la restauración del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Dios. Y cuando estaba leyendo eso me voy hacia atrás y dice el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro, donde estamos leyendo en su capítulo 3 y su versículo 8, dice una buena conciencia. Una buena conciencia es la que nos hace que sea aspirada, ¿qué? Todo lo que en nosotros hay, como dice allí, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero leyendo esto, estudios de esto, habla de que el apóstol Pedro habla del sacrificio que tiene que pasar aquel que es llamado hijo de Dios, porque dice el sufrimiento, que es el capítulo 2, porque si usted se va atrás y lee el libro del apóstol Pedro en su primera carta y lee el capítulo 2, habla del sufrimiento, pero habla de que el sufrimiento produce separación del mal. Usted me va a decir de qué me está hablando, hermana Vilma. Que usted y yo necesitamos ser pasados, decía una hermana, por el trapiche, decía ella. Y ella decía, ¿qué es el trapiche? En nuestros países es cuando la caña se le saca todo el jugo, dice. Y se pasa una vez y otra vez por esas máquinas hasta exprimirlo todo y así poder elaborar el azúcar. Entonces nosotros, como hijos de Dios, necesitamos pasar por el sufrimiento, porque el sufrimiento nos separa, nos va quitando el mal de nosotros, la maldad del hombre en nuestro ser interior, para formar la misma imagen de Dios. Y cuando leo esto, me produce en mi corazón algo y me lleva a donde dice, el capítulo 3 que estamos estudiando nos habla de ese sufrimiento que nos apartó del mal. Ahora ese sufrimiento hace producir una conducta cristiana, una conducta espiritual en nosotros. El sufrimiento es malo cuando estamos en las manos del Señor, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. Es la aspiración de nuestra conciencia, de una buena conciencia para Dios. No que haya limpiado la inmundicia de la carne, sino que trae a la conciencia un espíritu nuevo. Y dice que entonces el capítulo 3 que estamos leyendo habla de ese sufrimiento va a traer una conducta espiritual en nosotros. ¿Y qué es conducta? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo estamos comportándonos ante los demás? Porque si usted lee el capítulo 3 de esta carta del apóstol Pedro, habla primero de los deberes del matrimonio, le recalca
los deberes conyugales. Y dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Le hablaba porque aquellas mujeres estaban más enfocadas en su aspecto físico que en su aspecto interior. Dios quiere renovarnos interiormente y externamente. Y nos habla de los deberes de la conducta tanto del hombre como de la mujer. Cómo debemos de conducirnos ahora que hemos conocido a Dios. Y nos lleva hacia atrás a Génesis, donde Dios tomó al hombre y de él hizo a la mujer. Cuando Dios empieza la creación y ha creado ya todo lo que es, falta algo que gobierne todo lo que Él creó y decide formar al hombre. Pero después que forma al hombre, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y de Él dice, saca a la mujer para que esta mujer, dice, sea la ayuda idónea de Él. Y esto es lo que me impactó en esta reflexión, porque dice, Dios tomó al hombre y de él hizo a la mujer. Es interesante notar que en el texto hebreo, el pasaje de Génesis capítulo 2 y su versículo 23 dice que ella sería llamada varona. En el hebreo es Isha. Porque fue tomada de Ish, el varón. O sea que la mujer fue sacada del varón, que en el hebreo es Ish, y la mujer en el hebreo es Isha. Y cuando yo leo esto, mi corazón me trae una reflexión muy profunda de lo que dice Oseas. Y vamos a ir a Oseas, pero dice aquí, dice que ella sería llamada Isha porque fue tomada de Ish, fue llamada una ayuda idónea en el versículo 18 de Génesis, es decir, una ayuda adecuada para el hombre. Él era solo la mitad de un hombre y ella sería su otra mitad, su otra parte. Recordando este detalle podemos ver que en la relación matrimonial el hombre no deberá insistir en tratar a su esposa como si ella fuera una niña, colocada a su lado para obedecer sus órdenes. Ella se encuentra junto a él para ayudarle, para ser una parte de él, para amarle, y en esa relación él tiene que amarla y protegerla. Esta relación de compañerismo y ayuda mutua es el estado ideal de la relación matrimonial. Usted y yo nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos la novia, donde habrá una boda con el amado. Pero mientras tanto, el Señor me mostraba que el sufrimiento que hoy estamos pasando en esta tierra es porque nos quiere hacer una separación del mal y hacer que nuestra conducta sea la adecuada de una novia que está esperando por su amado, donde ella está purificando su vida, está purificando su ser. Eso es la iglesia, la amada de Dios, la amada de nuestro Señor Jesucristo. Está pasando por un momento de sufrimiento, separándola de todo lo que es la maldad del humano para colocarla en el lugar de amada. Por eso dice ahí mismo en Primera de Pedro, donde estamos leyendo en el capítulo 3 y su versículo 15 dice, sino santificad a Dios
el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si nos santificaba Dios, nuestra conducta requiere mucho y nuestra conducta no puede ser adecuada mientras nosotros no pasemos por el sufrimiento, donde nuestra carne va menguando, pero nuestro espíritu va creciendo para aquellos que son hijos de Dios, porque para aquellos que no son hijos, el sufrimiento para ellos va a ser como una maldición y posiblemente van a maldecir a Dios, mas cuanto el que es hijo reconoce a través de la palabra de Dios, que es su espejo, reconoce que él necesita ser limpiado interiormente, que él necesita ser purificado, que él necesita ser cambiado interiormente para esperar al amado. Entonces, ¿qué dice Oseas capítulo 2? Y su versículo 7 dice: entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora, decía la mujer de Oseas. Una mujer que había dejado a su marido y que se fue con sus amantes. Pero Dios le dice, vuelve y tómala. Pero dice aquí, y ella no reconoció que yo le daba el trigo. O sea que esta mujer no reconocía que el trigo se lo daba su esposo, el vino y el aceite, y que él mismo le multiplicó la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto dice, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Aquí es reflejo de Dios con el pueblo de Israel. Y dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios cubrió a Israel, mas sin embargo Israel se desvió por el camino incorrecto, pero Dios ha amado a Israel, mas sin embargo ahora ama a la iglesia, y Dios vendrá pronto por la iglesia, muy pronto. Y dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Está hablando de una persona pecaminosa que se apartó de él para seguir la inmundicia de su corazón. Pero Dios, que es bueno en misericordia y verdad, y lo dice el salmista, porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Aunque el mundo esté perdido, aún su misericordia está presente. Aunque la naturaleza ha sido afectada por el mismo pecado del hombre, el Señor aún tiene misericordia de usted y de mí, y todavía extiende su mano para salvarnos. Aunque muchos se alejaron de la verdad y tomaron sus rumbos por caminos diferentes, aún Dios está esperando por ellos, porque Dios dice, nos ha amado con amor eterno, y por eso sus misericordias no han decaído. Nos ha amado con ese amor eterno. Aunque tú te hayas alejado de Él, Él sigue extendiendo su mano hacia ti. Aunque el mundo se ha llenado de maldad, el Señor no se ha olvidado de ti. Aunque hoy venga lo que venga a esta tierra, porque vendrán tiempos difíciles a la tierra por causa del pecado del mismo hombre, no porque Dios lo quiera. Debemos de entender la verdad de la palabra, y por eso dice ahí en Pedro, en primera de Pedro, donde estaba muriendo en el 3, que Dios dice que nosotros no contenderemos con la palabra, porque nosotros conoceremos la verdad. Pero aquel que no conoce la verdad va a terminar desnudo y avergonzado.
Mas Dios dice que nosotros requerimos de su palabra para que nuestra conciencia sea limpia y nuestra conducta sea de mansedumbre. Y que no salgamos avergonzados cuando hablamos de la palabra de Dios. Aquel que sale avergonzado es porque no conoce, no tiene conocimiento de la verdad. Entonces aquí Dios le está hablando a Jerusalén, pero nos habla a nosotros que nos volvamos a Él, que regresemos al único camino que nos va a llevar a la verdad, que no miente, sino que dice la verdad, y que en esa verdad vamos a obtener vida. Entonces dice aquí que Dios la hará pasar por el desierto, porque en el desierto, en el sufrimiento, es donde Dios enamora a los suyos. Y dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario salario que me han dado mis amantes, según el pecador cree que el mundo le ha dado la bendición. Y asimismo esta mujer creyó que sus amantes le daban el salario y la bendición, pero no sabía que esta era la providencia de Dios. Y dice aquí, de las cuales dijo, mi salario salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré. O sea que Dios va a traer disciplina por los días en que incensaba a los Baales y adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Olvidó su primer amor, dejó de amar a su Señor y se fue tras lo que le parecía bien, a su razonamiento humano, porque la inmundicia de su carne no es quitada, pero sí puede ser transformada su conciencia por el poder renovador del Espíritu. Entonces esa vieja naturaleza la hizo volver a sus amantes, pero aún Dios en medio de eso le habla al corazón y la quiere traer de nuevo a Él, y dice, la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, que iba detrás de lo que creía en su corazón. ¿Qué es lo que hoy nos roba la bendición en Dios? ¿Qué es lo que hoy nos roba el tiempo de que no podemos leer su palabra y no podemos tener intimidad con Él? ¿Qué es lo que nos está alejando de Él? Porque Él nos quiere atraer con lazos de amor. Y dice, y se olvidaba de mí, dice Jehová, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí en medio del sufrimiento, en el desierto, Dios va a hablar a nuestro corazón. Ahí es donde Dios nos va a enamorar, en el momento del desierto. Nos va a mostrar su bondad y su amor y su misericordia. Y dice, y le daré sus viñas, o sea que ahí en el desierto le va a entregar toda la bendición. En medio del sufrimiento, Él va a traer bendición a su vida y a mi vida. No crea que todo está perdido cuando confiamos en Él. Todo es para una purificación de nuestra conciencia. Todo lo que pasamos es porque Dios nos quiere dar lo que es bendición. Porque este mundo nos da bendiciones pasajeras, pero Él nos da bendiciones eternas. Dios quiere hoy que nosotros pongamos nuestro corazón en Él, y dice, y le daré sus viñas, le va a regresar toda su bendición desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto,
En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca me llamarás Baal. ¿Qué dice el apóstol Pedro cuando nos habla y nos lleva a la creación? Cuando Dios hizo al varón y decidió hacerle la ayuda idónea. En el hebreo, Ishi y ella Isha. No para que la tomara como una niña y darle órdenes, sino para que la tomara como ayuda idónea. Por eso el apóstol Pedro, después de que habla de que el sufrimiento nos separa del mal, empieza en el capítulo 3 hablando del matrimonio, lo que va a acontecer el día que Cristo venga. Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Ya no como una sierva, porque Baal quiere decirle a él mi Señor, mi Señor, mi Señor, sino que él viene por una Isha. ¿Y qué es? ¿Por qué le hizo Dios ayuda idónea a Adán? Y yo les dije aquí, una ayuda adecuada para el hombre. Él era solo la mitad, porque le faltaba su otra mitad, y era una Isha. No un Ishi y otro Ishi, o una Isha y otra Isha, sino que era un Ish y una Isha. Dios le hizo una mujer al varón para que fuera, ¿qué dice? Recordando este detalle, podemos ver en la relación matrimonial, el hombre no deberá insistir en tratar a su esposa como si ella fuera una niña colocada a su lado para obedecer sus órdenes, sino que Dios quiere, cuando Él regrese, que su amada esté junto a Él, donde la amada va a ayudar, y lo dice Apocalipsis, en los 1000 años la iglesia estará con Cristo y gobernará y estará sentada en tronos juntamente con Él. Así relaciona Dios el matrimonio natural como el matrimonio espiritual. Isha es la amada, es aquella que dice que se encuentra junto a Él para ayudarle, para ser una parte de Él y para amarle. Y en esa relación Él tiene que amarla y protegerla. Y eso ha hecho nuestro Dios. Nos ha amado con amor eterno y nos ha protegido. Esta relación de compañerismo y ayuda mutua es el estado ideal de la relación de Cristo con su novia, con su amada iglesia. Hoy podemos ver ciclones, huracanes, guerras, pandemias, pero el amado envió al Espíritu Santo para cuidarnos a nosotros y sumergirnos en ese cuerpo, y en ese cuerpo caminar en la conducta espiritual correcta. Y eso es lo hermoso que Dios quiere con nuestras vidas. Dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto significa que uno tiene que conocer más que un poco sobre la Biblia. Más que un poco, porque a veces decimos conozco un poco. ¿Cómo usted puede presentar defensa? Por medio de su conducta. Y su conducta viene a través de la relación y el conocimiento de su verdad.
Dice, la tragedia de la hora presente es que muchas personas dicen que son cristianos, pero viven, o cuando viene alguien a traerles una palabra incorrecta, esta palabra o estas personas pueden enredarlos y ya no podrán desenredarse, y todo porque no conocen la palabra de Dios. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20 dice, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Nosotros tenemos que poner atención a los fenómenos de la naturaleza de Dios y conocer que el Señor está hablando a través de su creación. Y nos está diciendo cuál es tu conducta ante los demás. ¿Cómo está siendo nuestra conducta? ¿Cómo nos están mirando los demás? ¿Estaremos ya preparados con esa vestidura? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hoy usted, mi amado, mi amada, usted es amada de Dios. Es Isha o Ishi. Por su comportamiento. Porque en aquel día Dios Jesucristo querrá tenerlo a su lado, que sea su ayuda y Él se sienta amado por su amada iglesia, que es usted y soy yo. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, te doy gracias, porque sé, mi Dios, que tú nos llevas más allá de lo que es siervos. Nos llevas a que nosotros seamos la esposa amada de tu Hijo Jesucristo. Y en eso, mi Dios, tú nos preparas en una conducta correcta, casta, mi Dios de los cielos, de purificación y de santificación para tu Hijo amado. Gracias, Señor, haz entender esta palabra en aquellos que la escuchen y hazla entender a mi corazón, Señor, para que yo pueda guardarla, para que yo pueda, mi Dios de los cielos, practicarla y poder hallarme aquel día en tu retorno, Señor, semejante a ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja y que la gracia de Él esté siempre en sus vidas.